valiente, sincera y humilde. Recibámosla con un fuerte aplauso. Me ha gustado sobre todo que alguien no hable de currículum, que hable de valores. Eso es lo que hace falta. Bueno, vamos a hablar de la manipulación, el enemigo invisible, sobre todo porque hay algo que todos tenemos que entender, y es que aquello que no se ve no se puede combatir. Si hubiera una plaga y nos dijeran que tenemos una plaga en nuestra casa de rax y tuviéramos que exterminar la plaga de rax, la primera pregunta que todos nos haríamos es ¿y cómo son los rax? Porque si yo no sé cómo es algo, es imposible que pueda combatirlo. Por esa razón, cuando tenemos una amenaza y esa amenaza no es visible, es imposible combatirla. Cuando nos planteamos qué ocurre, porque a nivel psicológico ha habido un movimiento masivo, lo que tenemos que entender es que todas las armas que se han utilizado son de manipulación psicológica. El arma más importante es el miedo. Tenemos que saber que el cerebro humano está dividido en tres áreas diferentes. La parte del paleoencéfalo, que es la parte más primitiva, es la parte reptiliana, la parte del mesoencéfalo, que son las emociones, y la parte cognitiva. ¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo el dato de algo en la parte cognitiva, yo puedo, por ejemplo, ser un fóbico y saber que es absurdo tener fobia a las arañas. Sin embargo, yo veo una araña y me tiro por la ventana. Es decir, el que yo sepa algo no me genera un cambio en la emoción. Yo puedo saber que es una estupidez tener tanto miedo, pero cuando aparece el miedo me moviliza o el miedo me paraliza. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hemos estado permanentemente viendo imágenes, y todo el mundo sabe esto de que más vale una imagen que 1000 palabras. Todos hemos estado viendo imágenes que nos han creado muchísima angustia. Y todos además hemos escuchado que viene el lobo. ¿Cuándo empieza la crisis? La crisis no empieza cuando yo veo el lobo. Con que alguien me diga que viene el lobo ya es suficiente para que yo me lo imagine. Algo que ocurre en el cerebro humano es que una imagen que yo visualizo ya tiene el poder, exactamente el mismo poder que aquello que yo veo en la realidad. Por lo tanto, cuando yo creo que me puedo morir, de alguna forma yo ya estoy en esa condición en la que voy a esperar que alguien me ofrezca una solución. Entonces aquí se ha jugado con el miedo a me voy a morir, puedo contagiar, me pueden contagiar. Ese miedo ha hecho que las personas busquen desesperadamente una solución. Es decir, si yo quiero vender algo, si yo quiero vender un producto, yo tengo que tener a las personas en ese estado emocional que me garantice la venta. Ha habido un miedo, que es el miedo a morir o el miedo a contagiar, que ha garantizado una venta, pero también ha habido otro, quizá mucho más importante, que es el miedo a ser denostado. Las palabras mordaza, que son las palabras de descalificación, eres un antivacunas, eres un negacionista, todas estas palabras han hecho que tengamos miedo a ser denostados públicamente, a ser crucificados por los demás. Ese miedo lo que ha hecho es que nos quedemos todos dentro de un armario. ¿Por qué? Porque si alguien sabía que yo no estaba de acuerdo con algo, me podían desacreditar socialmente. Podíamos ser humillados, podíamos de alguna forma perder la credibilidad, y con esto se ha jugado. Es decir, puede que haya profesionales de la salud que probablemente no estén de acuerdo con todo esto, puede que los haya, pero ¿cuántos son capaces de enfrentarse con el miedo al que dirán? ¿Cuántos son capaces de sufrir la desacreditación social? Pues pocos. ¿Por qué? Porque la valentía no se genera con el conocimiento. Yo puedo tener el dato de que algo no es así, pero si yo tengo miedo a que me crucifiquen, me voy a quedar atrapado dentro de un armario. Así que una de las armas con las que ellos han jugado es el miedo al contagio por un lado y el miedo a ser descalificado por otro. El que sabía no hablaba, y el que creía ciegamente que se podía morir pedía de una forma vehemente, potente y radical una solución. Pero al mismo tiempo, como han estado manipulando para que de alguna forma unos fueran los estúpidos y otros fueran los que entendían de ciencia,
ha ocurrido que ha habido una especie de delirio de grandeza por todos aquellos que creían en lo que se decía que ocurría. Es decir, yo creo que los demás son estúpidos y yo soy el inteligente que creo en la ciencia, que creo en el dato y que creo en la solución que me están ofreciendo. Así se genera un fanatismo. Algo que ocurre con las personas es que tenemos un sesgo de la razón, es decir, las personas leemos aquello que nos confirma que tenemos razón, ¿no? Entonces, ¿yo qué leo? Pues lo que confirma que tengo razón. ¿Y tú qué lees? Lo que confirma que la tienes tú. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que entonces entramos en debate y yo intento convencerte de mis razones, tú me intentas convencer de las tuyas y el verbo convencer tiene una raíz de vencer utilizando la razón. ¿Qué pasa? Que cuando yo intento vencer utilizando la razón, únicamente creo en el otro resistencia, ¿no? Por eso esto de, si quieres vencer, no utilices el dato, no utilices el argumento, no utilices los pulsos, porque lo único que vas a conseguir es una guerra interminable. Así que un arma de manipulación es la razón, el dato. Decía Hegel una frase que yo creo que digo siempre en todas las charlas, los cursos, las conferencias. Decía, cuando los datos no coinciden con la teoría, lo que se suele hacer es olvidarnos de los datos y mantener la teoría, porque somos animales racionalizadores más que racionales y nos gusta tener razón, porque tenemos un problema de ego, tenemos un problema de alguna forma de baja autoestima. Entonces, cuando no tenemos demasiada autoestima, en el momento en el que alguien nos pone en duda, sufrimos muchísimo. Un arma de manipulación importantísima es la palabra. Decía Wittgenstein que el límite del lenguaje es el límite de la mente. Lo que han hecho en el principio es cambiar ciertos sentidos de palabras importantísimas. Esto lo sabéis todos. La palabra pandemia tenía un significado que se modificó, pero cuando a mí me hablan de pandemia, yo ya entro en histeria. La vacuna tenía un significado que se cambió. Cuando a mí me hablan de vacuna, yo ya tengo una emoción de esto me va a proteger. Fijaros que si a mí me dicen que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y me dicen aquí tienes la escopeta, pues evidentemente yo me voy corriendo a buscar la escopeta. ¿Por qué? Porque considero que es lo único que me va a salvar. No tienen que hacer nada, lo hacemos todo, ¿no? Es decir, lo hacen todo por detrás sin que se vea. Yo siempre digo que esto es un poco como los lobos en la aloe vera, ¿no? ¿Qué se hace con los lobos en la aloe vera? Se mete ruido, se mete ruido, se mete ruido y el lobo, él solito, avanza y avanza y avanza hasta que cae en la zanja. ¿Alguien le toca al lobo? Nadie. El lobo simplemente ha avanzado considerando que estaba evitando el peligro, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Con las soluciones que las personas han agradecido, en principio, han pedido, han solicitado y han corrido para ser los primeros, de alguna forma, para mantenerse a salvo. Otra forma de manipularlos, de manipularnos, es la ilusión que tenemos de libertad. Entonces yo os voy a pedir que hagáis un ejercicio conmigo, porque mucho mejor que ninguna explicación es una vivencia. Entonces os voy a pedir que hagáis algo muy fácil. Quiero que penséis en un número del 1 al 10 y que no se lo digáis a nadie, que lo tengáis en vuestra cabeza. Ahora lo que os voy a pedir es que multipliquéis ese número por 9 y que tengáis la cifra en vuestra cabeza. Ahora lo que os voy a pedir es que si ese número son 2 cifras, suméis esas 2 cifras y que tengáis el resultado en vuestra cabeza. Ahora lo que os voy a pedir es que restéis 5 a esa cifra. Le restáis 5 y tenéis el número en vuestra cabeza. Ahora lo que os voy a pedir es que os imaginéis que a ese número le tenéis que poner la letra que le corresponda en el abecedario. A, B, C, D, E, ¿de acuerdo? La que le corresponde en el abecedario. Que no me puedo ir para allá. Lo que quiero es que con esa letra del abecedario todos os imaginéis el nombre de un país. Con la siguiente letra del abecedario quiero que todos os imaginéis el nombre de un animal. Con la siguiente letra del abecedario quiero que todos os imaginéis el nombre de otro animal.
Con la siguiente letra del abecedario, quiero que todos os imaginéis el nombre de un color. Y entonces yo os diría, ¿pero cómo podéis pensar que en Dinamarca puede haber elefantes o focas granates? Esta es la ilusión de libertad. ¿Por qué? Porque de alguna forma las personas estamos totalmente condicionadas por nuestra educación, por la información y por la repetición. Cuando a mí se me repite algo un montón de veces, en mi cabeza empieza a haber una especie de reduccionismo y somos muy simples y nos vamos a hacer una especie de economía de esfuerzo. Entonces, pensamos de una forma muy predeterminada, pero quizá lo terrible es que pensamos que somos libres. Pensamos que lo que yo elijo, lo elijo absolutamente en libertad. Y me sorprende ver que no soy tan libre como yo pensaba. Me sorprende ver que soy mucho más previsible de lo que yo creo. Tenemos esa ilusión de libertad, y entonces en ningún momento se nos ha dicho, ustedes, señores, tienen que hacer esto obligatoriamente. Y como yo no creo que tengo que hacer nada obligatoriamente, no me pongo reactivo. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me pone contra las cuerdas, las emociones de dolor, de miedo o de rabia, en una situación límite en la que yo tengo impotencia y frustración, puedo tener reacción. Pero cuando yo creo que tengo libertad, lo que en psicología se le llama la ilusión de alternativa, cuando yo creo que tengo libertad, no me pongo reactivo, no me angustio, no me preocupo, porque creo que puedo elegir. Algo que nos ha llamado la atención a todos es, ¿cómo puede ser que digan que es libre, pero luego nos coaccionan? Nos dicen que puedes hacerlo o no hacerlo, pero si no lo haces, no vienes al trabajo. Puedes hacerlo o no hacerlo, pero si no lo haces, no tienes el pasaporte. Mira, yo en psicología, cuando hay que hacer una resolución de conflictos en un colegio, le suelo decir a los orientadores, o a los profesores o a los padres, cuando tú tienes una comunicación directa, tienes que hacer esto, ¿qué te encuentras? A una persona que se pone reactiva. Tienes que hacer esto, yo te lo impongo. Y entonces uno llega un momento en el que se pone en el límite y dice no. Pero cuando yo a alguien le digo, imaginaos como un niño pequeño, tú puedes comer o no comer, mi vida, pero si no comes no vamos al parque. Entonces el niño come pensando que lo ha hecho libremente, porque quiere ir al parque. Y esto es lo que hemos tenido con esa ilusión de libertad en la que yo creo que podía elegir. Sin embargo, se me iban quitando libertades y yo pensaba que lo había elegido yo, porque yo quiero seguir trabajando, porque yo quiero viajar, porque yo quiero poder ir con mis hijos a un restaurante, porque yo quiero que sigan jugando o que sigan haciendo un deporte. Y en esa ilusión de alternativa y en esa ilusión de que somos libres, hemos ido cayendo en una coacción y en una manipulación psicológica sin darnos cuenta. Sabían perfectamente que íbamos a decir que había elefantes o focas granates, lo sabían perfectamente, pero los que no sabíamos que lo sabían éramos nosotros. Nosotros hemos ido caminando por donde sabían que íbamos a caminar como el lobo la lobera y hemos caído en la trampa que ellos nos tenían preparada. Lo peor de todo es que ahora tenemos una ilusión de seguridad. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que esto se gripaliza. Ya se van a quitar los protocolos, no pasa nada. Esto vuelve a la normalidad. Y entonces estamos recibiendo el ramo de flores que hace que cuando justamente una persona iba a librarse de una relación con una persona narcisista, vuelva a la relación pensando que el narcisista va a cambiar. Y en esa ilusión vamos a ser un iluso desilusionado. No sé si habréis visto esta noticia nueva del virus que está afectando a los ciclistas. Solución que se les ha dado a los ciclistas, esto es una noticia de ayer. Tienen que inocularse la tercera dosis. Gente jovencísima, tienen que inocularse la tercera dosis y si no, no pueden competir. O sea, nos están diciendo, por un lado, que esto se gripaliza, nos están diciendo, por otro lado, que vamos a hacer una comisión de investigación y, por otro lado, a estos chavales o te inoculas o lo dejas. Y entonces estamos en esa especie de ilusión de libertad, ilusión de seguridad,
ilusión de alternativa. Y es todo mentira. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo creo que tengo posibilidad, que tengo alternativa y que todo se está normalizando, mi capacidad de reacción no existe. Estoy tranquilo, estoy sereno, porque me creo seguro y creo que puedo elegir libremente. Y evidentemente cuando yo pienso que todo está bien, no tengo posibilidad de defensa. Cuando yo creo que solamente les afecta a los ciclistas, si yo soy futbolista, pienso que a mí no me toca. Si creo que le toca a unos y yo pienso que a mí no nos vamos a unir nunca. Y en esta no unión, en esta especie de ilusión de libertad, de alternativa y de serenidad, ¿qué nos estamos garantizando? Que ellos sigan ganando terreno. ¿Por qué? Porque pensamos que todo esto vuelve a la normalidad. Y como somos unos ilusos desilusionados, llevamos escuchando 2 años que tenemos que dar un paso para volver a la normalidad, una nueva normalidad. Pero fijaros que el lenguaje, la palabra, genera una emoción y la emoción propicia o no una reacción. Así como cuando a mí me dicen la palabra vacuna tengo una emoción, pandemia tengo una emoción y normalidad tiene una emoción. Y entonces en esa expectativa de normalidad yo voy a hacer todo lo que sea para ver si me toca, para ver si llega. Otro arma de manipulación es lo que se llama la doctrina del shock. Lo que vemos es que de repente nos empiezan con la pandemia, que es un shock. Después viene el volcán, que es otro shock. Después nos viene una guerra, que es otro shock. Después los precios, que esto es más shock que ningún otro shock. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se sabe es que con la doctrina del shock llega un momento en que una persona está totalmente predispuesta a una obediencia máxima. Otro arma de manipulación es la amenaza. Las personas aprendemos por aprendizaje vicario. Yo veo un ejemplo y yo aprendo simplemente viendo lo que veo. ¿Os acordáis de esta surfista que un día se le ocurrió hacer el atropello terrible de ir a coger unas olas al mar, que la detuvieron allí, la policía, la esposaron, una cosa terrible? Y entonces, ¿qué pasa? Que las personas aprendemos viendo al otro, ¿no? Yo veo que tú sales de casa y que de repente, pues bueno, eres peor que un asesino y entonces yo ya tengo el miedo a hacer cualquier cosa diferente a la que se espera de mí. Como estamos viendo que da igual lo que hagamos, da igual lo que intentemos, no nos funciona, cada día intentamos menos. Yo creo que hay algo que estamos haciendo de una forma totalmente equivocada, porque estamos intentando convencer a los demás y nos encontramos con los policías de calle, ¿no? Es decir, yo de repente te digo, oye, mira, que igual ponerte la mascarilla no es tan bueno, y me encuentro con una persona terriblemente reactiva, es como si fuera un policía que me pega un porrazo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo me voy desgastando, me voy erosionando, y llega un momento en el que mi autoestima, mi confianza personal también se mina. No sé si esto os habrá pasado, pero o bien uno no habla y no dice esto y no sale del armario, que ha ocurrido mucho, o bien cuando uno ha hablado ha intentado convencer al otro como si estuviéramos buscando su aprobación. Y las dos cosas son un terrible error. Si yo no hablo, no tengo el coraje de hablar, es muy difícil que el resto de las personas tengan el coraje de hablar. El miedo invita al miedo, el miedo es contagioso, pero el coraje también es contagioso. Si yo me atrevo a hablar, es más fácil que otro también hable. Pero si yo cuando hablo creo una jerarquía, humillo al otro, insulto al otro, entonces en ese momento solamente creo una reacción defensiva. Cuando digo, no hay que ser muy listo para ver esto, es que son unos covidiotas, es que son unos... no, entonces estamos cayendo en un terrible error, porque cuando yo creo una jerarquía, solamente creo que el otro tenga una postura defensiva. Luego ni tengo que intentar convencer a nadie, porque eso solamente crea una resistencia, ni tengo que dar 1000 datos, porque los datos no cambian la emoción de miedo o de necesidad de tener la razón. Solamente hay una cosa que funciona, y nada más que una, que es tener la capacidad de decir, fíjate, tirándonos al suelo, claro, fíjate, es que yo, esto es lo que he hecho yo durante todo el tiempo, yo que soy una idiota de estas negacionistas, gilipollas, insolidarias,
Y es que yo que no creo yo en esto, en esta solución, que igual soy yo muy solidaria o muy tonta, pero que no, vamos, que yo no. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando no intentas convencer a nadie, hay algo mágico que ocurre en la cabeza del otro. Cuando no intentas ponerte por encima de él, hay algo mágico que ocurre dentro de él. Que se hace la pregunta, cuando tú dices que eres tonta, pues igual tiene una certeza, pero se hace la pregunta de ¿y por qué? Pero tú no le das una respuesta. Tú dices, no, es que yo tengo algunos datos y no, yo no. Y entonces la duda es como una carcoma que está dentro de la mente de esa persona y es muchísimo más eficaz que le des 1000 argumentos que solo le ponen resistente. Entonces, hay que dejar que el otro dude, porque decía Aristóteles que si quieres convencer a alguien, tienes que utilizar sus propios argumentos. Y hasta que una persona no tiene una duda, que es como si fuera una fisura que hacemos en un muro para que pase la luz, hasta que no hay una duda en el cerebro de una persona, no hay manera de que le entre la luz, ¿no? Y entonces tenemos que olvidarnos de los datos. Un punto también importante, que se han hecho muchos monólogos con ello. Yo escuché un monólogo que me quería morir de la risa, de que era una realidad absoluta de un andaluz que estaba hablando de pues la abuela no puede venir a la casa porque somos más de 6 y si vienen los policías le decimos que estamos 6 con la abuela. Bueno, y era muy gracioso porque decía, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que el COVID está en la casa con la abuela pero no está en el tren? ¿Pero qué pasa? ¿Que hasta las 10 no está el virus y después de las 10 sí está? ¿Pero qué pasa? ¿Que no está en los bares cuando comes pero sí está cuando entras en el bar? Era muy gracioso. Pero esto es lo que hemos tenido durante estos 2 años, que es 2 mensajes a la vez contrarios. A esto se llama la comunicación esquizofrénica, es decir, a mí me dices en la misma frase una cosa y la contraria. Y esto, yo analizando textos y analizando ponencias, he visto que lo hacían permanentemente. Frases en las que había 2 mensajes contrarios a la vez. ¿Qué pasa cuando yo tengo un montón de frases en las que se me dan 2 sentidos contrarios? Lo que os contaba antes. Como yo tengo una necesidad de tener razón y como yo soy un iluso, yo me quedo con la información que yo necesito y tú con la que necesitas tú. Mañana cuando vamos a la calle, yo defiendo lo que yo he escuchado, tú lo que has escuchado, y los 2 estamos diciendo lo que escuchamos ayer, que es contrario. Y entonces, ¿con esto qué se garantiza? Que no tengamos ni idea de a qué nos podemos atener. No sabemos nada. Es como si cogiéramos a una persona, la damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y después, ¿qué es lo que esta persona va a hacer? Buscar un punto de apoyo. Es decir, esta persona ya no confía en su sentido común, no confía en lo que ha escuchado, simplemente lo que dice es, oye, ¿y hoy hasta qué hora tenemos que estar? Oye, ¿y hoy podemos salir de la provincia o no podemos salir? Oye, ¿y hoy podemos juntarnos o no nos podemos juntar? Porque estamos mareados. Y esto, la comunicación esquizofrénica, es una técnica de manipulación para que la persona esté totalmente erosionada en su confianza personal y no sepa a qué atenerse. A mí algo que me han comentado muchas personas es, bueno, ¿qué nos pasa que no hacemos nada? ¿Qué nos pasa que no reaccionamos? ¿Qué nos pasa que no nos unimos? ¿Y qué nos pasa? Que todos los que hemos salido del armario, prácticamente todos, hemos intentado convencer a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hemos intentado convencer a alguien, que evidentemente esto es un grave error, nos hemos encontrado con una respuesta muy visceral por parte del otro en la que no conseguíamos absolutamente nada. Oye, pero salta, grita, chilla, abalánzate contra ellos, que sois muchos, pero ¿por qué no actuáis? Entonces hay una cosa de psicología que se llama la indefensión aprendida. Y os voy a contar el experimento que a mí me parece buenísimo. Este experimento se hizo con 2 perros, un perro pequeñito y un perro más grande. El perro pequeñito tenía una maquinita y el perro grande también. Entonces recibían descargas y el perro pequeñito le daba a la palanca, que funcionaba, y cuando le daba la palanca paraba la descarga. Pero el perro grande, cuando le daba la palanca, no funcionaba. Entonces la descarga seguía. El perro pequeño aprendió que cuando le daba la palanca cesaba la tortura. El perro grande aprendió que aunque le diera 1000 veces a la palanca,
la corriente se mantenía. Cogieron a estos dos perritos, el perro grande y el perro pequeño, y los pusieron en una plataforma en la que en el suelo se les daba una descarga y había en la sala una valla baja, y si pasaban al otro lado, la descarga en el suelo no se daba. ¿Qué ocurrió? El perro pequeño se movió, saltó la valla para librarse de la descarga. ¿Qué hizo el perro grande? El perro grande se tumbó y sufrió la descarga permanentemente. No actuó. A esto en psicología se le llama indefensión aprendida. Yo no intento nada porque ya he intentado y nada ha funcionado. Por eso tenemos que hacer una economía de esfuerzo y tenemos que intentar vencer sin combatir, porque cuando hablamos con el otro tiene la ilusión de ser libre, tiene la ilusión de que está a salvo porque se está inoculando, tiene la ilusión de que tiene opción para elegir una cosa u otra. Y cuando las personas tienen esta ilusión, da igual lo que le digamos y los datos que les demos, porque ellos tienen sus datos y por el sesgo de la razón tienen la necesidad de tener razón. Así que esto es como cuando dices, bueno, ¿y cuándo una persona va a salir de una relación de maltrato? Si le hemos dicho todos un montón de veces que se está equivocando, pues yo suelo decir que por saturación. Por saturación. No va a haber ningún dato que llegue a convencer a las personas que están atrapadas en la emoción del miedo. No va a haber ningún dato que saque a las personas que tienen necesidad de tener razón. No hay dato posible para crear un cambio en la emoción. Solamente puede ayudarles la saturación. Pero aquí tenemos un problema que es el de toda la vida. Cuando yo me he equivocado, sobre todo, necesito muchas agallas y mucha valentía, sobre todo de cara a mí mismo, para aceptar mi error. Y estamos en una sociedad que está adoctrinada en el éxito, en tener razón, en tener buenos resultados. Y este es un gran talón de Aquiles de nuestra sociedad. Así que yo lo que os diría es que si queréis ayudar, cuando habléis con las personas, no habléis desde la vergüenza, ni justificando, ni dando explicaciones, ni intentando convencer a nadie. Tenemos que tener mucho cuidado con la jerarquía. Ni hay que hablar como si yo estuviera debajo de nadie y necesitara su aprobación, ni tengo que hablar como si estuviera por encima de nadie y fuera más listo que él. Cuando las personas hablamos de cara a cara, mirándonos a los ojos y con respeto, estamos creando la mejor simiente para salir de aquí. Todos a una, porque antes o después todos vamos a estar lo suficientemente saturados como para entender que hay que hacer algo al respecto. Pero tenemos que entender que si yo trato a un ser humano como si fuera inferior a mí o como si fuera menos listo que yo, lo único que hago es radicalizarle. Y aquí nos equivocamos todos. En el momento en el que yo quiero decir que tengo la razón, ya me estoy equivocando. No tengo que tenerla. Yo tengo mis razones y te dejo a ti que tú puedas tener las tuyas, hasta que quizá la duda te haga pensar que puede que estemos todos equivocados. Sin ninguna duda, el tiempo siempre nos pone a cada uno en nuestro sitio y hay que dejarle tiempo a todos y a cada persona para que madure, ¿no? No hay nada que uno pueda hacer para que el otro se dé cuenta. Lo único que sí podemos hacer es dejarle su tiempo, su espacio y respetarle. Si todos empezáramos por aquí, nos iría mucho mejor. ¿Cómo tenemos que acercarnos a nuestros seres queridos para intentarles ayudar a que ellos mismos duden de todo esto y consigan despertar ese interés por querer saber realmente dónde está el equilibrio, ¿no?, de todo lo que nos cuentan? Es muy buena pregunta, pero yo creo que aquí nos estamos desgastando todos mucho. Mira, yo por ejemplo, cuando doy cursos a psicólogos, suelo decir que a veces con muy buenas intenciones y pensando que estamos ayudando, lo único que hacemos es que los demás se sientan pequeños. Entonces, hay varios errores que cometemos. Vamos a imaginar que yo soy una persona muy tímida
y mi pareja me está, venga, a decir que tengo que hablar con la gente. Es que tienes que hablar con la gente, pero anímate, que tienes que hablar con la gente, que la gente no te va a hacer nada. Y él insiste. La pregunta es si su insistencia me va a ayudar a hablar con la gente o su insistencia me va a hacer más reactiva y va a hacer que yo me ponga vehemente, ¿no? y niegue simplemente la comunicación. Entonces, es importante que entendamos que la insistencia crea la resistencia. Yo como sexóloga suelo hacer un chiste, que es, ¿y qué tiene que hacer mi pareja para que yo cada día tenga menos ganas de tener sexo con él? Pues lo único que tiene que hacer es insistir. Y cuanto más insista, yo tendré menos ganas. Fijaros que con algo que es deseo, placer, se puede incluso crear resistencia, solamente porque insistes. Luego, lo primero que tenemos que entender es que no podemos estar insistiendo, mira qué datos, mira lo que he encontrado, tienes que darte cuenta, despierta. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos con tanta insistencia es que el otro se ponga reactivo y no quiera ni hablar con nosotros. Una segunda cosa que hacemos que es un error es esa jerarquía de ¿ves cómo esto es así? ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo te saco mis datos y tú me sacas tus datos. Entonces, el ¿ves cómo esto es así? Es otro error porque solamente es una lucha de poder. Una tercera cosa que hacemos mal es también cuando yo te doy explicaciones y me justifico, porque en ese momento, cuando yo te intento convencer, estoy buscando tu aprobación, estoy buscando tu consentimiento, y esa jerarquía es mala porque a mí me coloca debajo y me mina mi autoestima. Entonces, tampoco puedo intentar darte explicaciones, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto es así? Y yo te doy explicaciones, es como si estuviera en un juicio, como en los tiempos de Torquemada, que se acusaba a una mujer de bruja y esta se desnudaba, y si él tenía una erección, eras bruja. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con estar dando explicaciones para convencer al otro, porque entonces nos estamos quedando en la sala de juicio como si fuéramos un presunto culpable. Entonces, ni tengo que intentar dar explicaciones porque me coloco por debajo, ni tengo que estar intentando convencerte porque me estoy colocando arriba, y esto siempre es un fracaso. Pero lo que yo sí que puedo hacer es tirándome abajo, que esto yo lo llevo haciendo desde el principio y eso seguro que funciona. Yo estuve con mi hija en el oftalmólogo en Oviedo, justamente con el tema del pasaporte, y cuando me dijo, bueno, pues igual tienes que venir dentro de un mes, dije yo, bueno, espera un poco, que yo soy de estas negacionistas estúpidas, insolidarias, vamos, y no sé yo si voy a poder venir al hotel o no dentro de un mes, ¿no? Y cuando tú te tiras abajo y tú dices que yo soy la más idiota de todos, el otro de repente tiene como compasión y también tiene un poco la duda de si algún idiota dice que es idiota, ¿sabéis? Ningún idiota dice que es idiota. Es justamente esa duda la fisura que puede dejar que entre la luz. Pero claro, hay que dejar que sea la fisura la que haga su trabajo, ¿no? Porque con la duda uno está cómodo y relajado, pero cuando yo le pongo a la defensiva ya no hay nada que hacer, y ese es el error que estamos cometiendo, ¿no? Cuando somos irrespetuosos, cuando estamos todo el rato dando datos, cuando estamos siendo jerárquicos, cuando damos explicaciones, estos son nuestros errores. Entonces, decía Sun Tzu, en estrategias de guerra hay que vencer sin combatir, es pura estrategia. Es estrategia de comunicación, es la que ellos han usado. Entonces tenemos que ser listos. Cuando estás en un ámbito de maltrato o en una relación de maltrato y el maltratador ha engañado a todos los de tu alrededor y no tienes a quién recurrir, en ese caso, ¿qué recomendarías a esa persona que hiciera? Muy buena pregunta. Bueno, de hecho suele pasar eso, porque todos los narcisistas perversos, evidentemente como grandes artistas de manipulación, saben quedar muy bien socialmente, ¿no? La culpa siempre es de los demás, las intenciones siempre son las mejores y todo lo que hacen, lo hacen por nuestro bien y porque nos quieren proteger. Entonces es cierto que de hecho muchas veces son personas que a nivel sociable tienen muchísimo éxito y únicamente en lo privado se sufre su desgracia. Aquí cuando una persona está sola, en realidad el problema
no es el no apoyo social. De hecho, yo que trabajo mucho con temas de abusos y de maltratos, yo suelo decir que cuando todo el mundo te está diciendo que salgas de una relación, lo único que ocurre es que tú te radicalizas, te aíslas y ya no le hablas a nadie del maltrato, porque eres tú el que eres incapaz de salir de ahí, porque eres tú quien tienes la expectativa de que quien te maltrata cambie, que esto es lo que nos está pasando también ahora, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que tenemos todos? Que la sociedad cambie, que los poderes cambien, que la situación cambie, ¿no? Y si no cambias nada, nada cambia. Entonces, en realidad no es que cuando los demás están a tu favor, tú lo tienes más fácil. Es que cuando tú no esperas que cambie el maltratador, es el único momento en el que tienes una mínima posibilidad. Entonces, yo os diría que incluso en esta situación, es verdad que si no hacemos uno, si no nos unimos, no vamos a salir de aquí jamás, ¿no? Yo el otro día tuve un disgusto bastante importante en una plataforma en la que veía que como había un grupo que había hablado después de la manifestación que hubo en Gasteiz, pues hubo gente que decía que si ese grupo hablaba, entonces ellos de alguna forma no estaban de acuerdo. Que esto es el chiste este que dice, ¿a qué estamos? ¿A setas o a Rolex? ¿No? Quiere decir, ¿en qué estamos? ¿En ver qué nos separa o en ver qué nos une? Y si en una batalla no entendemos que se necesitan el máximo de soldados y si no hay soldados, pues no tenemos ni siquiera que salir a la batalla porque tenemos ya todo, ¿no? Lo tenemos todo perdido. Pues si nosotros no nos damos cuenta de que tenemos que unirnos, no hay nada que hacer. Pero no hace el hecho de que las personas estén convencidas de que el maltratador es malo, no hace que el que tiene la ilusión de que el maltratador cambie y sea bueno, despierte. Quiere decir que es que va a haber personas que van a estar convencidos de que estamos en un sistema de justicia, que todo cambiará. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque es muy difícil que el maltratador cambie. Eso sí, lo que hacen, por supuesto, muy bien, es un lavado de cara para que todos pensemos que ha cambiado. Ahora, la siguiente paliza está prácticamente garantizada. Entonces, no es una cuestión de cuántos estamos despiertos, sino que la persona que cree que el maltratador cambiará no se sale de esa relación. La teoría del shock es muy semejante en cuanto a la erosión que tiene en el ser humano, es muy semejante a la indefensión aprendida. Tenemos de alguna forma esa sensación de que no podemos predecir qué es lo que va a ser de nosotros y además lo tenemos con un alto grado de sufrimiento. Llega un momento en el que arrojas la toalla, ya no combates, no intentas nada y solamente asumes y esperas, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando yo quiero aplicar una nueva ley, cuando yo quiero aplicar un nuevo orden, cuando yo quiero quitar derechos, cuando yo quiero cambiar todo un sistema de valores, lo que yo aplico es una manipulación de masas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en la manipulación de masas se han creado muchas estrategias. La estrategia de la psicosis colectiva, en la que a una persona la tienes que aislar, la tienes que generar permanentemente un estado de alerta, de alarma y de miedo, y con esa inestabilidad y con ese estado de alerta absoluto, tienes que garantizarte que no tenga situaciones de estabilidad. Lo que más estabiliza a un ser humano son los vínculos. Por eso hemos estado adoctrinados tenemos que ser suficientes, tienes que ser independiente, cuidado no dependas, porque con toda esta cantinela se nos está alejando de lo que más estabilidad le da al ser humano, que es el vínculo, las relaciones personales, de fondo. Y cuando tú lo que haces es que una persona esté permanentemente aislada, sin vínculos, sin estabilidad y alerta, creas una psicosis colectiva. El último paso es ofrecerle a esa persona la solución a su miedo, ¿no? Por una figura de autoridad. Y entonces esa persona te lo va a comprar y considera que tú eres su salvador. Tienes a una persona que no tiene un vínculo, pero que además siente que el poder es su salvador. La tienes totalmente adoctrinada, ¿no? Entonces, una de las técnicas de manipulación masiva ha sido esta. Otra, que hay un vídeo que se hizo bastante viral, les habla de los 7 pasos de Biderman, ¿no? Que era un sociólogo, un psicólogo social, que hablaba de cómo hay que aniquilar la mente de los seres humanos. Entonces, el aislamiento siempre es fundamental.
Y la comunicación unidireccional es básica, es decir, es muy importante que una persona tenga una única información, porque cuando una persona no puede contrastar, esa persona ya está atrapada, está condenada, no ve más allá de lo que tú quieres que vea. Cuando tú la tienes amenazada, la tienes amedrentada, ¿no? con multas, con penalizaciones, con esas imágenes que vemos en la televisión donde una persona se la fuerza o se la detiene. Cuando tú tienes a una persona denostada, la tienes humillada porque tú eres un antivacunas, tú eres un negacionista, tienes a un ser humano que de alguna forma ya va perdiendo la confianza en sí mismo. Si además lo que tú le dices es siempre ambiguo, no sabe a qué atenerse, le confundes, le dices un día una cosa y al día siguiente lo contrario, esa persona llega un momento en el que va a buscar la estabilidad fuera de él, la confianza fuera de él. Y entonces es muchísimo más fácil que cuando tú le des una solución, te la compre. ¿Por qué? Porque ya no tiene ningún tipo de confianza en sí mismo y no tiene ningún tipo de confianza en su lógica, porque has hecho que la lógica no le funcione. Es como si fuera un radar que hemos estropeado, porque cada día hemos dicho una cosa distinta y cuando hemos dicho algo hemos dicho lo contrario al mismo tiempo. Cuando yo no tengo coherencia, cuando no sé a qué atenerme, de alguna manera soy muy fácil de manipular, ¿no? Entonces hay varias técnicas que se han aplicado, que se siguen aplicando. La encuesta, por ejemplo, ahora en la Junta de Andalucía hay una encuesta, es peligrosísimo lo de las encuestas. Hay una encuesta que hay que verla despacito para ver cómo lo que dicen es, a los niños incluso, es una encuesta a padres y a hijos, ¿no? Y entonces a los niños dicen, ¿y tú qué sentiste cuando te vacunaste? ¿Estabas asustado? ¿Tenías miedo? ¿Y tú estás vacunado o tú no estás vacunado? Y cuando tú quieres algo, ¿tus padres te lo dan o no te lo dan? Fijaros por dónde están entrando. Entonces, las encuestas, de alguna manera, y ahí está la ventana de Overton, las encuestas son un sistema de manipulación en el que yo voy midiendo qué es lo que la población va a comprarme, va a aceptar, y puedo convertirlo en una norma, en una regla o en una ley. Entonces, de alguna forma lo que hago es ver por dónde está la población para saber hasta dónde puedo llegar yo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las encuestas, porque digo yo que estas están cargadas con balas. Y algo también importante es que en la televisión hemos visto los debates. Los debates también son importantes. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que es inconcebible, cuando es algo que sería terrible, cuando hay un dato que las personas no podemos contemplar porque nos parece horroroso, lo que empiezan a hacer es crear un debate a través de la ciencia, de la razón. Vamos a debatir si los que no están vacunados deberían cenar en casa o les deberíamos dejar en el balcón. Y este debate empieza a crear dentro de nuestra mente una posibilidad. Cuando yo empiezo a contemplar una posibilidad, me parece menos censurable, me parece menos negativo. Y entonces ellos de esta manera están abriendo una grieta en nuestro cerebro, porque lo que es inadmisible, al ponerlo a debate, empieza a ser admisible. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque los debates también están cargados de mala intención. Es un tipo de manipulación de masa. Yo llevo, creo que desde el principio, hasta mi familia me dicen que está preocupado porque no descanso. Y llevo diciendo desde el principio que hay que hablar, que tenemos que salir del armario, que tenemos que hacerlo sin vergüenza y que se necesita información y buena. ¿Hay que informar? Sí, pero cuando la persona no está preparada para ser informado, no. Y tenemos que saber, esta frase que dice que el profesor no llega hasta que el alumno está preparado, ¿no? Lo que sale en los momentos de crisis es lo que uno tiene dentro. Y lo que ocurre es que el generoso, en un momento de crisis, será generoso. Los héroes salen en los momentos de crisis. El que salva a un niño que está en un incendio espontáneamente, que no es ni su padre ni su madre, es porque esa persona es así. Pero hay otras personas que cuando hay un incendio pasan por encima de cualquiera, aunque sea un niño, para salvarse. Entonces, ¿qué es lo que sale en los momentos de crisis? Lo que hay, pero sale de una forma más potente. Entonces, generalmente cuando hay miedo, las personas no estamos en una situación en la que yo pueda estar pensando en las necesidades del otro. Incluso cuando no hay crisis, es muy difícil que yo piense en las necesidades del otro. Yo generalmente creo que
para que en una situación de crisis las personas podamos, pues bueno, aportar algo o dar algo, pues sobre todo hace falta tener seguridad personal, hace falta confianza, hace falta ser respetuoso, porque si no, queriendo ayudar no lo haces bien. Entonces, lo que hay dentro en los momentos de crisis sale, para bien y para mal. Y otra cosa que a mí me ha matado como psicóloga es esta historia de la gestión emocional. Las emociones son las que nos hacen reaccionar. Cuando yo tengo dolor, llega un momento en que tengo una emoción que es la rabia. Cuando tengo impotencia y frustración y tengo rabia, soy reactivo. No es lo mismo ser violento que tener instinto agresivo. El instinto agresivo me protege, me defiende y hace que defienda lo mío. El ser violento es que cuando no hay ningún tipo de amenaza, rompe la paz gratuitamente. Nos han hecho pensar que el que se enfada es violento, y no. El que se enfada porque está siendo amenazado es reactivo, es saludable y es ecológico. Estamos defendiendo lo nuestro y nos están haciendo un lavado de cerebro en el que se nos está diciendo que tenemos que tener gestión emocional. O sea, no te enfades, no reacciones y traga con los violentos que te están manipulando. Así que yo como psicóloga lo que os diría es que tengáis cuidado con esta historia de la gestión emocional, porque es publicidad y los peores de todos somos los psicólogos que estamos vendiéndolo. Así que fiaros de vosotros.